Estás cansado y no sabes bien por qué. No es el trabajo ni la gente, es el esfuerzo constante por sostener una imagen que no eres. Crees que es normal adaptarte, pero ese desgaste ya lo estás pagando. Vives midiendo cada gesto, cada palabra, cada reacción. Parte de ti está siempre observando cómo te ven, si encajas, si agradas, si fallaste en algo. Esa atención puesta afuera no se apaga nunca, ni siquiera cuando estás solo. Con el tiempo, la mente aprende a funcionar así y lo confundes con responsabilidad o madurez. Pero debajo de eso hay una tensión silenciosa, una vigilancia constante que cansa más de lo que admites. Sientes que tu valor depende de mantener cierta forma, cierto tono, cierta actitud. Y aunque nadie te lo pida directamente, tú sigues actuando. Hay momentos breves en los que algo se afloja, como si no hiciera falta sostener nada. Duran poco, pero dejan una sensación extraña. No es alivio total, es otra cosa que aún no termina de mostrarse. A lo largo del día, casi sin notarlo, entras en escena una y otra vez. No hay un momento claro en el que empiece, ni un instante preciso en el que termine. Simplemente ocurre. Al abrir los ojos por la mañana, algo ya se está preparando por dentro. Antes incluso de levantarte, una forma de estar se acomoda, como una postura que el cuerpo recuerda sin pensarla. Cada encuentro, por pequeño que sea, se vuelve un espacio donde algo se pone en juego. Un mensaje que llega al teléfono, una respuesta que tarda, una mirada que se cruza por unos segundos. La mente se adelanta y ensaya. Ajusta el tono antes de que hables. Calcula la reacción antes de que suceda. No porque seas inseguro, sino porque aprendiste a funcionar así. Mientras hablas, una parte de ti escucha lo que dices, pero otra parte observa cómo lo estás diciendo. Evalúa si suenas convincente, si exageraste, si deberías haber callado. Incluso cuando todo parece fluir, hay un leve control interno que no se relaja. Es como sostener algo frágil sin apoyarlo nunca del todo. En los momentos de silencio, cuando no hay nadie delante, ese mecanismo no se apaga. La mente repasa escenas recientes, corrige diálogos, imagina alternativas. Podría haber dicho esto, tal vez pensaron aquello. No es una reflexión profunda, es un murmullo constante, un ruido de fondo que acompaña incluso a las tareas más simples. Con el tiempo esa tensión se normaliza, se vuelve parte del paisaje interno. Ya no la cuestionas, simplemente sigues adelante, cumpliendo, respondiendo, manteniendo coherencia entre lo que muestras y lo que sientes, aunque por dentro no siempre coincidan. Hay días en los que el cuerpo se siente pesado sin razón aparente. No hiciste nada extraordinario, no hubo grandes conflictos y aún así el cansancio aparece. No es físico del todo, es un agotamiento más profundo, como si llevaras horas sosteniendo algo invisible. Y aunque a veces te dices que deberías relajarte, que no es para tanto, esa frase no cambia nada, porque el esfuerzo no es voluntario, no es algo que estés haciendo a propósito, es una forma de estar que se activó hace mucho y nunca se desactivó. Al final del día, cuando todo se aquieta por fuera, la mente sigue en movimiento. Revisa, anticipa, se prepara para mañana, y tú te acuestas con la sensación de no haber salido nunca del todo del escenario. Algo dentro de ti sabe que este desgaste no viene solo de lo que haces, sino de cómo estás mientras lo haces. Pero esa intuición no termina de tomar forma. Se queda ahí, incompleta, generando una incomodidad sutil que no sabes cómo nombrar. A veces te preguntas en qué momento empezó todo esto. No hay un recuerdo claro, no hubo una decisión consciente. Simplemente en algún punto aprendiste que era mejor estar atento, mejor anticipar, mejor corregirte antes de que alguien más lo hiciera. Y esa atención, que al principio parecía útil, se fue volviendo permanente. El problema no es pensar, es no poder dejar de hacerlo, no porque la mente sea insistente, sino porque algo en ti cree que, si se relaja, algo podría salir mal. Así que sigues, incluso cuando estás cansado, incluso cuando ya no hay nadie mirando. Hay una sensación constante de estar incompleto, como si siempre faltara un ajuste más.
nunca es suficiente. Siempre hay algo que mejorar, algo que pulir, algo que evitar. Y aunque por momentos logras cumplir con todo, la satisfacción dura poco, porque enseguida aparece la siguiente situación, el próximo escenario, el nuevo espacio donde volver a sostenerte. Este esfuerzo no tiene reconocimiento. Nadie aplaude el control interno, la corrección silenciosa, la vigilancia constante. Desde afuera todo parece normal, incluso exitoso, pero por dentro hay una fricción continua, una sensación de estar dividido entre lo que ocurre y lo que piensas sobre lo que ocurre. En algunos momentos, esa fricción se vuelve más evidente. Tal vez en una conversación donde dices que estás bien cuando no lo estás, o en una risa que sale automática mientras algo por dentro se contrae. No es hipocresía, es supervivencia aprendida. Y aunque intuyes que algo no encaja, no sabes exactamente qué. No puedes señalarlo con claridad. Solo sabes que estás cansado de mantener una coherencia que no siempre es real. Cansado de sostener una versión de ti que requiere atención constante. Ese cansancio no grita, no se manifiesta como una crisis evidente. Es más bien un desgaste lento, acumulado, que se filtra en todo, en la forma en que respondes, en cómo te relacionas, en cómo te hablas por dentro. Y así, sin darte cuenta, el conflicto no está en lo que sucede afuera, sino en la tensión interna que nunca descansa. Una tensión que se volvió tan familiar que ya casi no la notas, hasta que por un instante algo se detiene. Ese instante es breve, pero deja una pregunta abierta. Ese instante breve en el que algo se detiene no trae respuestas claras, no dice nada en palabras, solo interrumpe, por un segundo, el flujo habitual. Y cuando pasa, la mente vuelve a tomar el control como si nada hubiera ocurrido. Pero algo ya fue visto, aunque no sepas exactamente qué. Sin notarlo, has aprendido a mirarte desde afuera, incluso cuando estás por dentro. Te observas como si fueras un objeto que debe mantenerse dentro de ciertos márgenes. ¿Cómo te ven? ¿Cómo suenas? ¿Qué impresión dejas? Esa mirada interna se volvió tan automática que ya no distingues cuándo empezó. Hay pensamientos que no se sienten como pensamientos, se sienten como hechos, como descripciones exactas de quién eres. Así soy yo. Esto es lo que puedo mostrar. Esto no. Y cada una de esas frases silenciosas va delimitando un espacio cada vez más estrecho. La mente no solo comenta lo que sucede, se apropia. Toma una emoción y la convierte en identidad. Toma una reacción y la vuelve historia. Y tú, sin cuestionarlo, te mueves dentro de ese marco. Defiendes esa versión de ti incluso cuando te cansa. No es una elección consciente. Es una identificación tan profunda que no se siente como algo que haces, sino como algo que eres. Cuando aparece un pensamiento, no lo ves pasar. Lo habitas, lo crees, actúas desde ahí. Por eso el conflicto es tan persistente. No está sostenido por grandes dramas, sino por pequeños movimientos internos constantes. Compararte sin darte cuenta, medirte, ajustarte, proteger una imagen que parece frágil, aunque nadie la esté atacando. Cuando algo no encaja con esa imagen, surge una incomodidad inmediata, tal vez una tensión en el pecho, tal vez una rigidez en el cuerpo. La mente reacciona rápido, tratando de restaurar el orden. Explica, justifica, corrige, y tú sigues ese movimiento casi sin darte cuenta, porque no se siente como una reacción aprendida, se siente como tú. Pero a veces, en medio de todo eso, aparece una pequeña fisura, un momento en el que notas el esfuerzo, no para cambiarlo, solo para verlo. Y esa observación no viene de la mente que compara, sino de otro lugar más silencioso. Dura poco, pero no pasa desapercibido. Cuando esa pequeña fisura aparece, no trae alivio inmediato. No resuelve nada. De hecho, puede resultar incómoda, porque deja al descubierto algo que normalmente pasa desapercibido: el esfuerzo constante de sostener una idea de ti mismo. Por un instante, se hace evidente que no solo estás viviendo las situaciones,
sino también la interpretación continua de ellas. La mente no descansa, observa, clasifica, evalúa, y cada evaluación se siente personal, como si estuviera hablando de algo esencial. En esos momentos, tal vez notes que hay una diferencia entre lo que ocurre y lo que piensas sobre lo que ocurre. No como una conclusión clara, sino como una sensación. Algo no encaja del todo, y esa incomodidad no viene de afuera, sino de ver demasiado de cerca el mecanismo que siempre estuvo funcionando. La mente, al sentirse observada, intenta recuperar el control. Aparecen más pensamientos, más explicaciones, más intentos de definir lo que está pasando. Quiere cerrar la fisura, quiere volver a lo conocido, y casi siempre lo logra. Entonces, todo sigue igual, o al menos eso parece. Vuelves al rol, a la coherencia, a la vigilancia interna. Pero algo quedó tocado. Una creencia que antes era sólida, ahora tiene una grieta. No sabes decir cuál, solo sabes que ya no es tan incuestionable. Esa grieta no se convierte en una certeza nueva. No reemplaza una identidad por otra. Permanece abierta, silenciosa. Y cada vez que la mente intenta afirmarse con demasiada fuerza, esa sensación vuelve a aparecer. No es una voz, no es una idea. Es más bien una percepción, la de estar demasiado involucrado en algo que se mueve todo el tiempo, como si hubieras estado aferrándote a una corriente, creyendo que eras la corriente. Y aunque todavía no hay claridad ni descanso real, algo empieza a cambiar en la forma en que escuchas tus propios pensamientos. No los detienes, no los rechazas, pero ya no pasan del todo desapercibidos. Esa observación, tan leve que casi no se nota, introduce una tensión nueva. No la tensión del esfuerzo, sino la de no saber exactamente quién eres cuando no estás sosteniendo nada. Y esa pregunta, que no se formula en palabras, queda suspendida. Si mientras escuchas todo esto hay algo que se reconoce en silencio, no hace falta apresurarlo. No hace falta entenderlo del todo. A veces basta con quedarse un poco más donde estás, sin moverte enseguida hacia lo siguiente. Este espacio no es solo una voz hablando, es también la atención que escucha. Si algo de lo que se nombra aquí resuena, si ese cansancio o esa vigilancia interna se hacen un poco más visibles, puedes permanecer. Un gesto simple como dejar un like, escribir un comentario o suscribirte, puede ser solo eso. Una forma de quedarte un momento más con lo que está ocurriendo ahora. No como una acción automática, ni como una obligación, más bien como un pequeño acto de presencia compartida. Una señal silenciosa de que no estás pasando por esto solo, aunque cada experiencia sea íntima. Aquí no hay nada que demostrar, nadie que impresionar, solo personas reconociendo algo humano, algo que suele vivirse en silencio. Y en ese reconocimiento mutuo, sin palabras de más, algo se aquieta un poco, no para cambiar lo que eres, solo para permitir que esto continúe desplegándose a su propio ritmo. Tal vez ahora, sin proponértelo, notes algo que siempre estuvo ahí. Esa vigilancia interna que acompaña cada movimiento, no como un problema que deba resolverse, sino como un hecho. Está presente cuando hablas, cuando escuchas, cuando estás en silencio. No hace falta intervenir. No hay una instrucción oculta. Solo notar cómo esa atención se inclina hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, midiendo, ajustando, sosteniendo. Y al notarlo, algo cambia muy levemente. No en la mente, sino en la forma de estar con lo que ocurre. Puede que aparezca una sensación de espacio, muy pequeña, como si por un instante no estuvieras empujando nada. No es calma total, no es claridad. Es más bien una pausa entre impulsos. Un momento en el que no hay necesidad inmediata de corregirte. La mente puede intentar apropiarse de eso, nombrarlo, repetirlo, convertirlo en algo que debería mantenerse, y en cuanto lo hace, ese espacio se contrae. Vuelve la tensión conocida, pero incluso eso puede ser visto, no como un logro perdido, sino como parte del mismo movimiento. En ese ver, sin intención,
Hay una cualidad distinta de atención. No está dirigida a mejorar nada, solo acompaña. Y aunque dura poco, deja una impresión suave, difícil de explicar, como si algo estuviera siendo sostenido sin esfuerzo. No se trata de permanecer ahí, ni de volver a buscarlo, solo de reconocer que, por un instante, no estabas sosteniendo la imagen, y que aún así todo seguía ocurriendo. Ese instante en el que no sostienes nada no se siente extraordinario. De hecho, puede pasar tan desapercibido que la mente lo descarta enseguida. No hay fuegos artificiales, ni una emoción intensa que lo marque. Es más bien una ausencia sutil de presión. Por un momento, la vigilancia interna no desaparece, pero deja de ser el centro. Está ahí, como un ruido lejano, mientras algo más amplio se hace presente. No tiene forma definida, no dice nada, simplemente permite que la experiencia ocurra sin intervenir. En ese espacio, las sensaciones se perciben con más nitidez. El cuerpo respira, los sonidos llegan sin ser evaluados, los pensamientos siguen apareciendo, pero no arrastran de la misma manera, y aunque esto no se mantiene, deja una huella difícil de ignorar. La mente, al notar esa huella, intenta entenderla. Quiere repetirla, sostenerla, convertirla en referencia. Pero cada intento de capturarla la aleja, porque no es algo que se pueda hacer, es más bien algo que sucede cuando no hay tanto que hacer. No hay una conclusión clara aquí, solo una percepción nueva, que la atención no siempre tiene que estar ocupada en sostener una historia personal, que puede, por breves momentos, descansar en lo que está ocurriendo sin tomarlo como algo propio. Esa percepción no resuelve el cansancio de inmediato, pero cambia su textura. Ya no es solo agotamiento, tiene un fondo distinto, como si no todo estuviera siendo cargado por la misma estructura de siempre. Y aunque la mente vuelva a ocupar su lugar habitual, algo queda abierto. Una posibilidad que no se formula en palabras, pero que empieza a sentirse como una pregunta viva. Cuando esa posibilidad queda abierta, no transforma la vida de inmediato. Todo sigue ocurriendo de manera muy similar. Las conversaciones continúan, las decisiones se toman, las responsabilidades siguen ahí, pero hay un cambio casi imperceptible en la forma en que todo es vivido. El cansancio ya no se siente exactamente igual. No desaparece, pero pierde densidad, como si no estuviera concentrado en un solo punto. Antes parecía venir de todas partes. Ahora se mueve, a veces está, a veces no, y cuando aparece, no define todo el momento. En las situaciones cotidianas, algo se relaja. No siempre, no de forma constante, pero ocurre. Hay momentos en los que respondes sin haber preparado la respuesta. Dices algo sin haberlo ensayado por dentro, y al hacerlo, notas que no pasó nada grave. No hay una sensación de logro en eso, más bien una sorpresa tranquila, como si descubrieras que no todo depende de tu vigilancia, que la vida puede continuar incluso cuando no estás controlando cada detalle. La identidad, esa forma rígida que parecía necesitar protección constante, empieza a aflojar. No se rompe, no desaparece, simplemente pierde rigidez. Y en esa flexibilidad hay más espacio para lo que está ocurriendo ahora, sin tanta referencia al pasado o al futuro. No es una libertad eufórica, es silenciosa, casi desapercibida, pero se nota en la forma en que el cuerpo se mueve, en cómo la respiración encuentra su ritmo sin ser empujada, en cómo las palabras salen con menos carga. Y aún así, la mente sigue apareciendo, sigue comentando, evaluando, comparando. La diferencia es que ya no ocupa todo el campo, hay algo más presente que no necesita participar en ese diálogo interno. Esa presencia no se impone, no compite, simplemente está. En ese estar, las reacciones pierden urgencia, no porque hayas aprendido a controlarlas, sino porque ya no parecen tan necesarias. Antes, cada situación pedía una respuesta inmediata, una defensa, una afirmación. Ahora, a veces, hay un pequeño espacio antes de reaccionar. No siempre, pero cuando aparece, se siente claro. En ese espacio no hay una decisión consciente de hacer algo distinto.
Simplemente no ocurre lo de siempre. La mente puede lanzar una interpretación, pero no es tomada al instante. Pasa como un sonido más. Y el cuerpo responde desde otro lugar, más simple, menos cargado. La diferencia entre actuar desde el rol y responder desde el silencio no es evidente desde afuera. Para otros, todo puede parecer igual, pero por dentro, la experiencia cambia. Ya no hay la misma sensación de estar defendiendo algo frágil. Las palabras no tienen que sostener una imagen. Los gestos no necesitan confirmar una identidad. Esto no significa que desaparezcan las dudas o las emociones difíciles. Siguen apareciendo, pero ya no se sienten como una amenaza directa. No porque hayas ganado seguridad, sino porque no todo se vive como personal. Hay una distancia natural, no creada, entre lo que surge y lo que eres. A veces incluso notas el cansancio cuando aparece, y eso es todo. No se convierte en una historia sobre ti, no se acumula, pasa, o se queda un rato sin reclamar atención constante. Esa forma de estar no se mantiene fija, va y viene. Hay días en los que todo vuelve a sentirse pesado, donde la identidad se cierra de nuevo y la vigilancia toma el control. Y aún así, algo ya no es igual, porque ahora sabes, no como una idea, sino como una experiencia, que no siempre tienes que cargar con todo. Esa certeza no se formula, no se afirma, vive en el cuerpo como una memoria silenciosa. Y cuando la identidad vuelve a endurecerse, esa memoria queda ahí, recordando sin palabras que hay otra manera de estar, incluso en medio de lo mismo. No es un final, es un aflojamiento que aparece y desaparece, y en esa inestabilidad algo verdadero empieza a tener espacio. Ahora mismo no hay una dirección clara que seguir, no hay una conclusión que alcanzar. Todo lo que fue nombrado no apunta a un resultado, sino a este momento tal como se presenta. La mente puede intentar reunir lo escuchado, organizarlo, convertirlo en una idea coherente. Puede buscar un sentido final, una respuesta que cierre el proceso. Ese movimiento también es visto. No necesita ser detenido. Aquí no hay una historia que sostener. No hay un personaje que defender. Solo la experiencia presente, abierta, sin exigencias. Los sonidos llegan, el cuerpo está. La respiración ocurre, los pensamientos aparecen y se van. No hay nada que agregar a esto. Tampoco hay nada que quitar. La atención puede descansar, aunque sea por un instante, en ese espacio donde no se está haciendo nada para ser alguien, donde no hay esfuerzo por mantener una forma. Y si la mente vuelve a tomar el centro, no pasa nada. Ese ir y venir también forma parte de lo que está ocurriendo. No hay error en eso. Nada aquí se cierra. Nada se completa. Solo queda este campo abierto, disponible, donde la vida sigue desplegándose sin necesidad de ser interpretada constantemente. Y en ese no cierre algo permanece, silencioso, sin nombre,